Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de asesoría para el concurso de Olimpiadas de Química. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios y espero te agrade. Nos dice, en un taller mecánico se extrajo el ácido contenido en un acumulador de un automóvil y se diluyó con agua. A cada 100 gramos del ácido se añadieron otros 100 gramos de agua. El ácido del acumulador es ácido sulfúrico al 38% en masa y tiene una densidad. La densidad de la dilución es, la molaridad del ácido en la dilución es, bueno, pues nos dice que tenemos que metimos 100 gramos, ¿sí?, de un ácido al 38% y una densidad de 1.29 gramos sobre mililitro. Y esto se puso en contacto también con 100 gramos de agua. Nos dice que esto se mezcló bien y la densidad de la mezcla fue de 1.15 gramos sobre mililitro. Nos solicitan la molaridad del ácido. Pues bueno, vamos a calcular generalmente cuánto ácido sulfúrico se agregó o cuánto ácido del acumulador. Entonces vamos a poner ácido sulfúrico en el acumulador que se agregó, pues sería 100 gramos por 0.38, ¿verdad? Porque es el 38%. Entonces se agregaron 38 gramos, ¿de acuerdo? De 100 gramos, pero perdón, lo tenemos que multiplicar primero por la densidad. ¿Por qué? Porque ese ácido no es puro, es una mezcla. Entonces, si tenemos 100 gramos, dice, a cada 100 gramos de ácido se le añadieron otros 100 de agua. Y el ácido, bueno, habla de masa, ¿no? Entonces el ácido son 100 gramos de ácido. El ácido del acumulador está al 38% masa, ¿no? Entonces sí está bien. Son 100 gramos por 0.38% masa. Serían 38 gramos que metimos ahí. Agregamos 100 gramos de agua. Entonces el agua fueron 100 gramos. ¿De acuerdo? Dice que la densidad final, la densidad de la dilución o de esa mezcla fue 1.15 gramos sobre mililitro. Entonces, si consideramos que los volúmenes son aditivos, ¿sí?, en realidad pues tenemos 38 gramos de ácido ahí únicamente, pero en un volumen determinado nos dan la densidad de la solución. Si vemos la masa en total, ¿cuánto fue la masa total? Masa de mezcla, pues es la suma, ¿no? La masa de ácido que se agregó más la masa de agua que se agregó, ¿verdad? Serían 200 gramos. Entonces el volumen de la mezcla, sabemos que la densidad de mezcla es masa de mezcla entre volumen de mezcla. Entonces volumen de la mezcla es la masa de la mezcla entre la densidad de la mezcla. Son 200 gramos de masa entre de 1.15 gramos sobre mililitro. Y vamos a calcular el volumen de esa mezcla. Son 200 entre de 1.15. 173.91 mililitros. Ese volumen de la mezcla en litros pues es 0.1739 litros. Entonces la molaridad va a ser el número de moles entre el volumen de la mezcla. Y el número de moles son 38 gramos de ácido puro entre 98 gramos sobre mol. Esos son los números de moles entre el volumen, 0.1739 litros. ¿Cuánto nos da? 38 entre 98 entre de 0.1739 y nos da 2.17
22,9 o 2.23 molar. Sería el inciso B. De acuerdo, como puedes notar aquí no tuvimos que utilizar la densidad de la primera solución. ¿Por qué? Porque ya nos daba masa. Si nos hubiera dado volumen, hubiéramos calculado cuánta masa corresponde a ese volumen. De igual manera la masa de agua, si nos hubieran dado mililitros, con la densidad hubiéramos calculado la masa, y la masa total pues son 200 gramos. El volumen lo calculamos con la densidad final y con ello ya calculamos la molaridad. Ahora dice, en la misma dilución descrita la molaridad del ácido es... Bueno, lo que nosotros sabemos es que la molaridad, y la molaridad se refiere con una relación a la densidad, ¿verdad? Entonces nosotros ya tenemos los mismos moles, ¿sí? Pero aquí nosotros buscamos kilogramo de solvente. ¿Quién es el solvente? Es el agua. Entonces tenemos 1.15 gramos sobre mililitro. Sabemos nosotros que 100 gramos son de agua, pero el otro ácido también ya traía agua. Entonces masa de agua pues sería 100 por 38% es ácido, entonces el resto es agua, son 62. Entonces son 62 gramos de agua. Y lo que metimos de agua aparte fueron 100 gramos. Entonces la masa total de disolvente son 62 gramos más 100 gramos. Estos son 162 gramos. Y esto equivale a 0.162 kilogramo de disolvente. Entonces la molaridad pues es el número de moles, que debería ser nuevamente la masa. 38 gramos entre 98 gramos por mol. Entre de 0.162 kilos de disolvente. Entonces 38 entre de 98 el peso molecular. Entre de 0.162 kilogramos. Y dice que es 2.39 molar. Entonces es el inciso C. ¿De acuerdo? Dice una forma de expresar la concentración. Dice de un compuesto. ¿Sí? Entonces borramos aquí. Y nos vamos con el siguiente ejercicio. Dice una forma de expresar la concentración de un elemento, de un compuesto, cuando está mezclado con otros, es la fracción mol. Por definición, la fracción mol se obtiene dividiendo las moles de I entre las moles totales de las sustancias presentes. En general, cuando se tiene una mezcla de dos sustancias, la que se encuentra en mayor cantidad se considera el disolvente y la otra se denomina soluto. En la misma disolución descrita en la pregunta anterior, la fracción mol del disolvente es... Bueno, ya sabemos que la fracción mol de agua, o sea, es el disolvente. Dijimos que fueron 38 gramos de 98 gramos por mol. Son moles de ácido sulfúrico. Y dijimos que de agua eran 162 gramos, o son 162 gramos. Entonces 162 gramos entre de 18 gramos por mol me da los moles de agua. Más los moles, 38 gramos sobre 98 gramos por mol. Me da los moles, moles de agua, más moles de ácido sulfúrico. Arriba son moles de ácido sulfúrico, entonces nos piden el de agua. Entonces tiene que ser 162 gramos entre 18 gramos por mol. Entonces esto nos queda 162 entre de 18. Son 9 moles de agua. Abajo pues también es 9 mol de agua. Pero de ácido sulfúrico son 38 entre 98. 0.3877. Esto nos da igual a más 9. Y nos queda la fracción de 0.958. Es la fracción mol. Entonces es el inciso A. ¿De acuerdo? Pues entonces ahí tenemos la fracción mol.
Ahora vamos a lo siguiente. Dice, la siguiente ecuación describe la reacción entre el magnesio metálico y el ácido clorhídrico. Cuando se añaden 0.2 moles de magnesio a 0.2 moles de ácido clorhídrico, la única aseveración correcta es, bueno, primero tenemos que ver quién es el reactivo limitante, porque aquí tenemos, ya tenemos moles. Entonces vamos a buscar el avance de reacción para el magnesio. Sería el número de moles de magnesio entre el coeficiente estequiométrico, sería 0.2 mol entre D1, esto da 0.2. Epsilon o avance para el ácido clorhídrico sería 0.2 mol entre el coeficiente que es 2, sería 0.1. ¿Quién tiene el avance más pequeño? Pues el ácido clorhídrico, por lo tanto él es el reactivo limitante, ¿de acuerdo? Y bueno, con el reactivo limitante tenemos que hacer todos nuestros cálculos que nos solicitan. Bueno, a partir de ello sabemos que ¿cuánto hidrógeno? Nos están preguntando por el hidrógeno. ¿Cuánto se produce de hidrógeno? Pues sabemos nosotros que por cada 0.2 mol, que en este caso es el ácido clorhídrico, de acuerdo a la estequiometría, por cada 2 mol de ácido clorhídrico, ¿cuánto vamos a obtener de hidrógeno? 1 mol de hidrógeno. Y esto me quedaría pues simplemente 0.1, ¿verdad? Obtendríamos 0.1 mol de hidrógeno. Y bueno, dice, se obtienen 22.4 litros cuando este se recoge en condiciones normales. Bueno, ya vamos a colocar acá, lo máximo que vamos a obtener es 0.1 mol. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a trabajar con la ley de los gases ideales. Tenemos que PV igual a nRT. Z es igual a 1 en los gases ideales, por ello no la contemplamos. Y vamos a calcular el volumen, sería N sería 0.1 mol, R sabemos que es 0.082 atmósfera, litro mol Kelvin. La temperatura, hay que ver dos cosas. Una temperatura normal es 0 grados centígrados, una atmósfera de presión, ¿sí? Y una temperatura que nosotros le vamos a llamar de referencia, que no lo pone acá, es 25 grados centígrados, una atmósfera de presión. Entonces aquí nos dice que a temperaturas normales sería 273.15 Kelvin entre D una atmósfera. Vamos a ver cuántos litros nos da. 0.1 por 0.082 por 273.15 sería 2.23 litros. Entonces aquí está mal, eso no puede ser. Dice, se obtienen 2.24 litros, se recoge a 25 y una atmósfera, no. Porque a 25 aquí va a cambiar por 2.9815. Y vamos a hacerlo. Sería 0.1 por 0.082 por 2.9815. Que serían 25 grados centígrados en Kelvin. Y sería 2.4 litros. O sea, 2.44 litros es a 298 grados Kelvin y este es a 273.15 grados Kelvin. Entonces no es 2.24 litros. Dice, no reacciona porque no hay ácido clorhídrico suficiente. Claro que sí, hay una reacción y ya sabemos que sí ocurre. ¿Y quién es el reactivo limitante? Ahora dice, se obtienen 3.20 litros cuando el gas se recoge a 25 y la presión es así. Bueno, hay que volver a calcular. Si la presión cambia, el volumen, ¿cuánto sería? 0.1. Dice 0.1 mol. La R, 0.082 atmósfera litro. Mol Kelvin, dice 25 grados serían 298.15. Y la presión aquí sería 580 milímetros. 760 es una atmósfera completa, 580 hacemos la regla
nos queda 0.76 atmósferas. Esto equivale a 0.76 atmósferas. Sabemos que la presión de 760 es una atmósfera. Hacemos la operación, 0.1, 0.082 por 29815 entre de 0.76, 3.2 litros. Entonces sí, es esta el resultado. El otro dice que a 25 y es 32 litros, no, es 3.2 litros. Entonces esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, entre las reacciones siguientes seleccione la que es de óxido-reducción. Bueno, ¿qué es una reacción? Pues de alguna manera lo que es una reacción de óxido-reducción, pues bueno, sabemos que hay un cambio en el número de oxidación y generalmente lo vamos a ubicar cuando tenemos un elemento en su estado basal. Por ejemplo, aquí el estaño tiene un 0, el cloruro trabaja con -1, entonces este es +2, este es 0 y esto es -1 más 1. Entonces hay una reacción que va de SN2 más 2 electrones, y la otra reacción es H más H2. Por aquí le pongo un 2 más 2 electrones, ¿sí? Y esas son las reacciones. Entonces es esto. Si hacemos los demás, no van a cambiar el número de oxidación. Si hacemos, por ejemplo, menos 2 por 4, 8, esto es más 5, más 1. Esto es menos 2 por 4, 8. Aquí más 1, este es más 5. Y aquí menos 2 por 4, 8, más 1, más 1, más 5. No hay cambios en el número de oxidación. Entonces, donde hay cambios en el número de oxidación, únicamente es en el inciso C. Dice, si una disolución tiene una concentración de iones OH igual, el valor del pH de esa disolución es, pues bueno, calculamos el pOH menos logaritmo de OH, entonces menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 4 molar. Y esto pues nos da 2 a la menos 4, sacamos logaritmo y nos da el pOH. Menos 369, lo redondeamos, es 3.7. Entonces el pH es 14 menos pOH. Entonces esto nos queda 10.30. Entonces tenemos aquí el 10.3. Dice, a 4 miligramos de hidróxido de sodio disueltos en un pequeño volumen de agua se neutralizan con una disolución 10 a la menos 3 de ácido clorhídrico. El volumen requerido es, bueno, pues nosotros sabemos que tenemos un pequeño volumen, tenemos 4 miligramos de hidróxido de sodio, no importa la cantidad de agua, pero podemos calcular el número de moles de hidróxido de sodio, que serían 4 miligramos, la masa entre el peso molecular, son 40 gramos por mol, o 40.000 miligramos por mol. Entonces estamos hablando de 4 entre 40.000 miligramos. Esto nos queda 1 por 10 a la menos 4 mol de hidróxido. Si nosotros nos damos cuenta, el hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido clorhídrico, va a formar una sal en agua y esto está balanceado. ¿Sí? Todo está en estado acuoso, acuoso y esto es acuoso. Entonces, sabemos también que por la reacción, por cada mol de hidróxido hay un mol de ácido clorhídrico. Entonces, el número de moles de ácido clorhídrico van a ser igual al número de moles de hidróxido de sodio. Si ya conocemos la molaridad de la solución, entonces N de ácido clorhídrico es el volumen por la concentración del ácido clorhídrico. Ya conocemos la concentración del ácido clorhídrico, entonces necesitamos solo conocer el volumen entre de la concentración del ácido clorhídrico.
El número de moles pues quedaría 1 por 10 a la menos 4 mol de ácido clorhídrico. En la neutralización es 1 a 1. Entonces aquí es 1 por 10 a la menos 3 mol de ácido clorhídrico por litro. Y de esto me queda 1 por 10 a la menos 1 litro. Un litro tiene 1000 mililitros, entonces son 100 mililitros, ¿de acuerdo? Porque es 0.1 litro, entonces serían 100 mililitros, ¿de acuerdo? Ahora nos solicita, dice, la siguiente reacción no balanceada es muy cuantitativa. La proporción de moles entre yoduro de sodio agregado y el yodo producido es 5 a 1, 6 a 1. Bueno, primero tenemos que balancear siempre. Aunque aquí nos lo especifica, pero siempre es importante balancear. Como puedes notar, no es una reacción fácil de balancear por tanteo. Pero lo que sí vemos es que hay un cambio en el número de oxidación. Entonces una reacción, aquí sería menos 2 por 3, 6, más 1, más 5 creo. Y esto es más 1, menos 1, ¿verdad? El ácido clorhídrico es menos 1, más 1, menos 2, más 1, menos 1, más 1. Si vemos, tenemos dos casos de número de oxidación. Parece ser que el yodo pasa de un estado 5 a un estado donde el yodo es 0. Y también vemos que el yodo está en un estado de menos 1 y pasa a un estado de oxidación 0. Pareciera que aquí el yodo se reduce, ¿verdad? Pasa de menos 1 a 0. Pues bueno, aparentemente eso es lo que está pasando aquí. Y bueno, no había visto un caso así, pero pues podríamos de alguna manera relacionar esto. Tal vez esto nos va a ayudar. A ver, si pongo un 2 aquí, entonces aquí tendría yo que poner 10 electrones, ¿de acuerdo? Y aquí es un yodo 2, parece que es un 2. Aquí serían 2 electrones. Ah, pues sí, ¿no? De menos 1 pasa a 0. Se está oxidando aquí. Aquí se oxida. Y aquí se reduce. Entonces ya tenemos la reacción. Entonces el 2 multiplica la reacción de arriba. 2 por 2i. Más 10 electrones. Y ese 10 multiplica a la reacción de abajo y menos 1, bueno, sería un 2 y 2, 0 más 2 electrones, ¿sí? Entonces el 2 multiplica arriba y el 10, y ahora sumamos, me queda 4 y más 5, 20 electrones, 2 y 2, 0. Y aquí me queda 20 yodo menos 1, 10 yodo 0, más 20 electrones, se cancelan los electrones y me queda 4i más 5, 20i menos 1, 2i 2, 0, más 10i 2, 0. ¿Sí, no? Entonces sería 4 por 5, 20, menos 20, 24, 4, 10 por 2, 20. Entonces vamos a ver, parece ser que de acuerdo con esta reacción, donde hay un I5 debe ir un 4, que sería aquí. Y donde tenemos un I menos,
debería ir un 20. Y donde tenemos 1 y 2, los podemos sumar, ¿verdad? Serían 12 y 2, 0. Dice que aquí debería ser 12 y 2, 0. Vamos a ver. Si es 12, pues va a quedar 12 por 2, 24, 20 por 1 y 4, 24. Listo. ¿Cuántos sodios hay? Pues aquí tendría que ir un 24 ya para finalizar. 20 más 4, 24. 24 cloros, pues tendría que poner un 24 aquí. Y 24 hidrógenos. ¿Dónde van? Pues aquí tendría que poner un 12. 12 por 2, 24. Oxígenos, 4 por 3 son 12. 12 por 1, 12. Entonces ya lo balanceamos. ¿De acuerdo? Ya quedó balanceado. Entonces nos dice la proporción en moles entre el yoduro de potasio. ¿Sí? Yoduro de potasio. No hay un yoduro de potasio. Tal vez se refiere a yoduro. No, yoduro de sodio, perdón. Ya estoy leyendo mal. Yoduro de potasio, es decir, es 20. Y el yodo producido, que es 12, es, bueno, si lo sacamos mitad, quedaría 10 a 6. Sacamos mitad, 5 a 3. Es de 5 a 3. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto es óxido reducción, como pueden notar. Entonces es de ese estilo. Dice, relacione las fórmulas de compuestos con el nombre químico que le corresponda. Bueno, este es un ion bicarbonato de potasio. Este bicarbonato de potasio sería este. Este se llama sulfato ferroso o sulfato de hierro 2. Si lo vemos como nomenclatura de stock. Este sería un sulfato férrico, sulfato de hierro 3. ¿Sí? Y el otro sería sulfito de hierro. No es sulfato de hierro 2. Bicarbonato, bisulfato, sulfato de hierro. Dice sulfato de hierro. ¿De qué diferencia hay entre este? Creo que nada más la letra mayúscula, ¿verdad? Sulfato de hierro 2. Pero como puedes ver aquí lo trae como hierro 3. Entonces tiene que ser en minúscula. Entonces este no va con mayúscula ahí. Entonces el otro es bisulfato de potasio. No es bisulfato de potasio. Pues no viene. Yo creo que este es sulfito de hierro. ¿De acuerdo? Pues bueno, ahí tendríamos que consultarlo. Pero teniendo bien claro que el primero es la D, uno es la D, pues tendríamos esta fórmula. La 2, la 3 dice que es la A y la 4 es la E. Entonces, ahí está. Dice, las reacciones corresponden a procesos industriales en los que se producen contaminantes. Dice, la reacción de descomposición del carbonato de sodio es, bueno, generalmente se obtiene aquí un óxido. Y cuando hablamos de combustión, que algo que tiene carbonato, tiene que generar CO2. Entonces tiene que ser un óxido. ¿De acuerdo? Este no es válido, esto tampoco, no puede sacar el sodio, no es una combustión que te dé CO2, bueno, que te dé monóxido porque no es una combustión incompleta, entonces sería la A. Dice, ¿cuáles son los reactivos de la reacción? Bueno, pues aquí tendríamos que ver quién es el reactivo. Bueno, dice, no puedes tener un reactivo aquí y que salga como producto. Nunca ocurre eso, entonces no puede ser esto. Esto tampoco. Lo más probable es que sea 4FS2, la pirita, más 11 oxígeno. Y vean, si lo ponemos así está balanceado. 11 por 2, 22 oxígenos. 8 por 2, 16. Y 2 por 3, 6, 22. Entonces tendría que ser esta reacción química, ¿de acuerdo?
Ahora sí, el sulfato de bario es una sal poco soluble. Entonces, esto es de KPS y se llama efecto del ion común. Dice, si se suspende 0.1 mol de sulfato de bario en 100 mililitros de agua 1 molar, la concentración de bario al equilibrio será... Bueno, es muy importante esta parte porque tenemos esta reacción. ¿Estás de acuerdo que cuando dice se suspendemos 0.1 mol de sulfato de bario, o sea, aquí en 100 mililitros, o sea, ya había, aquí hay Na+ y hay iones sulfato, ¿sí? Entonces nosotros suspendemos aquí un trozo, ¿sí? Un trozo de sulfato de bario, ¿sí? Nosotros podemos encontrar cuánto se va a disolver, ¿sí? Si fuera agua pura y no tuviera iones, no habría ningún problema, únicamente lo ponemos en contacto y calculamos el KPS. Pero aquí tenemos al inicio, pues tenemos 0.1 mol, dice, en 100 mililitros, aquí hay 100 mililitros de sulfato de sodio, ¿sí? Dice la concentración de bario en el equilibrio será, pues primero hay que calcular la concentración, aunque no pareciera lógico, ¿sí? Pero es 0.1 mol entre 100 mililitros, 0.1 litro, ¿verdad? Entonces este es 1 mol en 1 litro de solución, es como si fuera la relación 1:1 para tener molaridad. Entonces aquí sería 1 mol, pero ya hay sulfato. ¿Cuál es la molaridad de ese sulfato? Son 100 mililitros de sulfato, 1 molar, dice. Entonces la molaridad que está aquí de sulfato, ¿cuánto es? Hay 1 molar de sulfato, ¿verdad? Entonces ya hay 1 molar de sulfato, ¿de acuerdo? Si no hubiera sulfatos, ¿sí? Si no hubiera sulfatos, ¿qué es lo único que ocurriría? Pues ocurriría la reacción. Bueno, estas son reacciones reversibles, hay que recordar. Aquí lo único que sería que al inicio pues tengo 1 molar, 0 de estos, se solubiliza. Decimos X menos X, el sólido no se toma en cuenta en el equilibrio, aquí sería 1 menos X, XX. El KPS o la constante de equilibrio sería X por X o concentración de bario 2+ por concentración de sulfato 2-. Esto me quedaría X cuadrada y entonces la X sería raíz de KPS, sería la raíz de 8 por 10 a la menos 7. Y nos daría un valor de raíz de 8 por 10 a la menos 7 de 8.94. Ese sería el valor. Sí, o sea que prácticamente esto, ¿verdad? Pero si fuera agua pura. Pero como ya hay sulfato, por el principio de Le Chatelier, la reacción se va a regresar y por lo tanto la cantidad que se va a disolver es mucho menor que 8.94. Bueno, una aproximación que podemos hacer, aquí tendríamos que utilizar la fuerza iónica o la ecuación de Debye-Hackel. Lo más correcto sería eso, pero vamos a suponer un cálculo solamente considerando el principio de Le Chatelier. Entonces, lo que se solubiliza sería menos X, aquí quedaría X. En el equilibrio quedaría 1 menos X, X y 1 más X. Entonces, el KPS de esto sería únicamente X por 1 más X. ¿Sí? Porque esto sería sulfato 2+, bueno, sulfato 2- y bario 2+. Y resolvemos esta ecuación, entonces X por 1 más X igual a KPS.
Si hacemos esto, es una ecuación cuadrática, pero la podemos resolver con una ecuación, con una calculadora Casio FX. ¿Sí? La calculadora Casio FX 991 ES Plus. ¿Sí? Y bueno, resolviéndola, yo la voy a resolver aquí. Poner X. O es una ecuación cuadrática, tú la puedes resolver también. ¿Sí? Entonces, esto es igual al KPS 8.94. No, 8 a la menos 7. Y le doy resolver. Y nos da un valor de X. Dice de 7.99 por 10 a la menos 7 molar. Aproximadamente 8 por 10 a la menos 7 molar. Es decir, prácticamente el límite de solubilidad, ¿verdad? Entonces sería el inciso A. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes ver, el hecho de que ya tengamos sulfato, pues prácticamente impide que se disuelva el sulfato. ¿Por qué? Porque ya hay sulfato en el medio. Por el principio de Le Chatelier, lo que se va a hacer es prácticamente que no va a haber una disolución específica. ¿De acuerdo? Pues eso es el resultado. Continuamos y nos dice la ecuación química que representa la electrólisis del agua. ¿Cuál sería? Entonces, vamos a encontrar. Y nos dice la ecuación química que representa la electrólisis del agua. Bueno, sabemos que el agua se tiene que descomponer en hidrógeno y oxígeno. Esa es la cuestión. Pero aquí se utiliza electricidad. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se balancearía entonces? Sería un 2 hidrógenos y 2 aguas. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Sería esta, ¿no? 2 aguas, 2 hidrógenos y oxígeno. Dice, ¿cuál es la única aseveración correcta relacionada con la información anterior? La electrólisis del agua se produce en el cátodo. En el cátodo, dice, la electrólisis produce en el cátodo un gas combustible. Bueno, vamos a ver. Tenemos dos electrodos, ¿sí? Uno se llama cátodo y ánodo. En el cátodo, ¿sí?, lo que tenemos es el agua, pero se tiene que poner, si mal no recuerdo, un medio ácido. Y en uno el agua se oxida. Entonces en uno ocurre la oxidación, ¿sí? Hay un cátodo y hay un ánodo. Un ánodo y un cátodo. Entonces vamos a ver quién es el ánodo y quién es el cátodo. Lo que vamos a encontrar es que en el ánodo, según se lleva a cabo una oxidación. Entonces vamos a ver oxidación. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua va a producir oxígeno. Si lo hacemos así, sería un 2 más 4H más 4 electrones. Ahí el agua se reduce. Bueno, se oxida, ¿verdad? Porque gana electrones, 4 protones, 4 electrones, 2H. A ver. Pero, a ver qué podemos hacer. A ver, son 2 aguas, 4 hidrógeno. Bueno, entonces nosotros queremos descomponer el oxígeno, ¿verdad? A ver. Si en un electrodo se lleva a cabo la
Entonces, el agua, dice, sí, estábamos bien, el agua se va a oxidar a oxígeno, ¿sí? Más 4H más 4 electrones, y esto ocurre en un ánodo. Y en el cátodo, los protones, el medio ácido, porque debe ser agua acidificada, ganan esos electrones y se produce hidrógeno gas. Entonces, la electrólisis del agua se produce en el cátodo un gas combustible, sí. La electrólisis produce en el cátodo un gas comburente, híjoles. Produce en el ánodo un gas inflamable. O sea, aquí va a producir oxígeno y aquí va a producir hidrógeno. O sea, la electrólisis del agua produce en el ánodo un gas que ocupa un volumen 2 veces mayor que el que se produce en el cátodo. No, en el cátodo se produce un volumen 2 veces mayor, ¿no? Se producen 2 moles de hidrógeno por cada mol de oxígeno. Entonces no puede ser esto. Ahora, en la electrólisis se produce un gas inflamable. Dice, la electrólisis del agua produce en el ánodo un gas inflamable. En el ánodo, pues sí, el oxígeno es inflamable, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un gas? Un gas combustible. En el cátodo se produce un gas combustible. Pues sí, podría ser este es el hidrógeno, ¿verdad? En los otros, comburente e inflamable, está un poco complicado. Yo me iría tal vez por combustible. El hidrógeno es un combustible y hoy en día se trata de producir una tecnología que pueda obtener energía a partir del agua, y la energía es en forma de hidrógeno. Nos dice, una de las principales fuentes de contaminación es la combustión de compuestos orgánicos, en las que además de CO2 se obtiene también monóxido. A este tipo de reacción se les llama incompletas. Si la combustión de 600 gramos de carbón producen los mismos gramos de CO y CO2, ¿cuántas moles de oxígeno se requieren para dicho proceso? Bueno, pues sabemos entonces que tenemos un combustible. Entonces sabemos que aquí tenemos un combustible más oxígeno y nos va a dar CO más CO2. ¿De acuerdo? Y nos dice si la combustión de 600 gramos de carbón, entonces vamos a suponer que el combustible es carbón. Dice, se producen los mismos gramos, o sea que en masa se produce lo mismito. Bueno, sabemos que esto es, vamos a tratar de balancear, pero lo que nos está diciendo es que la masa, o sea, se produce la misma masa. Entonces vamos a suponer que hay que llamarle X y Y aquí. Entonces X por el peso molecular del CO, ¿cuánto vale? Que sería 12 más 16, ¿verdad? Sería 28. Eso sería la masa de CO. Dice que eso debe ser igual a la masa de CO2, es decir, a Y multiplicado por CO2. 16 por 2 más 12 por 44. ¿Sí? Entonces esto sería la masa de dióxido de carbono. Si hacemos un balance, sabemos que el carbono X más Y es igual a, aquí sería 1, ¿no? Si lo vemos así. Dice 600 gramos de carbón, pero lo podemos calcular. ¿Cuántos son 600 gramos de carbón? Entre de 12 gramos por mol. Son número de moles de carbono. 600 entre de 12 me da 50 mol de carbón, ¿verdad? Entonces X más Y debe ser 50, son los moles totales de carbono que hay. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos otra ecuación que dice que 28X es igual a 44Y.
tenemos un sistema de dos incógnitas y pues hay que resolver para X y Y. De hecho, el balance de oxígeno, el número de moles de oxígeno tendría que ser X, 1 por más 2Y. ¿Sí? Entonces, tendremos que resolver. ¿Cómo resolvemos este sistema? Pues probablemente X es igual a 44Y entre 28. 44 entre 28. 1.571Y. Y sustituimos en la primera ecuación X más Y igual a 50. En lugar de X, 1.571Y más Y. Entonces aquí tenemos que Y es igual a 50 entre de 2.571. Nos queda 19.44 es Y. ¿Cuánto es X entonces? 1.571 de 19.44. Entonces por 1.571, 30.54. Entonces esos son X y Y, ¿verdad? Ahora lo que nos pide es la cantidad de oxígeno. Pues X, ¿sí? Dice, ¿cuántas moles de oxígeno se requieren para este proceso? Entonces fíjate el número de moles de oxígeno. Aquí tengo un error porque aquí dos veces el número de moles de oxígeno, es decir, 2 es igual a X más 2Y. Entonces 2N de oxígeno es igual a X 3054 más 2 por 1944. Entonces N de oxígeno 2 lo despejamos. 2 por 1944 entre de 2 nos da 34.72. Entonces esa es la respuesta correcta, ¿verdad? 34.72 moles. Ahora nos dice, en la reacción de 167.54 dice gramos de hierro con una cantidad de vapor de agua se obtuvieron 185 gramos de magnetita, un óxido conocido como piedra imán, cuya masa molecular es 231. Si definimos el rendimiento porcentual como el cociente del rendimiento real entre el rendimiento teórico estequiométrico, el rendimiento porcentual en la obtención de magnetita es, bueno, dice que vapor de agua, ¿verdad? Es hierro más agua en forma de vapor. Dice que se obtuvo magnetita. Entonces, a ver cómo será la reacción. Bien. Entonces es hierro más vapor de agua para dar magnetita. La magnetita dice que es hierro 3 o 4. Dice y que se produce hidrógeno. ¿Sí? Esa sería como la ecuación química. Entonces vamos a balancear. Aquí sería 4 hidrógenos, aquí sería 3 hierros. Aquí sería 4 vapor de agua. 8, 4 oxígenos, 3 hierros. Y entonces nos dice que 167 gramos de hierro con una gran cantidad de vapor de agua. O sea que este es el reactivo en exceso. Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es que 167.54 gramos de hierro, ¿cuánta magnetita podemos encontrar? ¿O cuánto es lo teórico, lo estequiométrico? Pues sabemos que la masa de combinación aquí sería 3 veces. ¿Cuánto es el peso del hierro? 55.8.
¿Cuál es el peso molecular de la magnetita? El hierro es 55.8 por 3. 55.8 por 3 más 16 por 4 es 64. 231.54, allá nos lo daba. Esto es 1 por, es la masa de combinación. Y entonces aquí sabemos que es 3 por 55.8 gramos de hierro. Es 1 por 231.54 gramos de magnetita. Esto es lo teórico. Entonces sería 167.54 por 231.54. Entre de 3 entre 55.8. Sería 231.733 gramos de magnetita. Ahora dice si el rendimiento, vamos a llamar R, dice es la relación de lo real, que fue 185.23 gramos, entre el teórico, que es 231.733 por 100, podemos encontrar 185.23 entre 231 por 100, 79.95, aproximadamente 80%. ¿Sí? Pues bueno, ese sería el resultado. ¿De acuerdo? Ahora dice, la temperatura que alcanza un calentador automático de agua es de 50 grados centígrados. Esta temperatura es prácticamente insoportable para el cuerpo humano. Una persona desea tomar un baño confortable a 30 grados y la temperatura del agua fría es de 20. ¿Cuántos litros de agua fría se requieren para preparar 60 litros de agua a 30 grados centígrados? Es decir, la temperatura del agua fría es de 20 grados centígrados. ¿Cuántos litros de agua? Dice, una persona desea tomar un baño con cuánto. Bueno, lo que yo estoy entendiendo es que se requieren cuántos litros de agua fría. Dice, se requieren para preparar 60 litros. O sea, tú quieres 60 litros a una temperatura de 30 grados centígrados. Pero dice que el agua fría, el agua fría aquí está a 20 grados centígrados. Se va a mezclar muy probablemente con una resistencia. O sea, aquí tengo agua con una resistencia. Agua a 50 grados centígrados. Y obviamente si este es un volumen 1, este es un volumen 2, el volumen 3 es esto. Bueno, ¿estás de acuerdo que si hacemos un balance, bueno, esto es como una cuestión termodinámica? Esta cantidad de calor que está aquí, 50, más el agua fría, esta es la temperatura que yo tengo que encontrar. 60 litros de agua. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? La cantidad de energía que tiene esto, que va a ganar, porque esta va a pasar de 20 a 30 y esta va a perder calor. ¿Sí? La suma de esos calores debe ser igual al calor total. Entonces, la masa de agua sería densidad 1, volumen 1, por la capacidad calorífica del agua, Cp del agua. Por la temperatura. Aquí sabemos que va a ganar calor, ¿no? Va a ir de 30 a 20.
¿sí? Ese es el calor que gana, ¿sí? Ahora más el calor que pierde el otro sería volumen 2, densidad 2, Cp del agua, pero este va a perder, va a ir de 30 a menos 50. Entonces, y esto va a ser igual al volumen 3, densidad 3, volumen 3, la masa 3 de agua, Cp del agua, por una temperatura que vamos a llamar que esta es una temperatura de equilibrio. Entonces, a ver, entonces, y ahora dice que va a quedar 60 litros a 30 grados centígrados. Entonces, lo que nosotros sabemos es que esto pues va a tener un calor cero, no va a ir de 30 a 30, es decir, que no va a tener energía, ¿verdad? Y lo que nos va a quedar aquí es que el calor que pierde esto lo gana el otro. La diferencia está en que la suma de volúmenes es 60 litros. Si dividimos todo esto entre esto y esto, se cancela, la densidad del agua es prácticamente la misma y solo nos queda volúmenes. Entonces el volumen 1 por 10 más volumen 2 por menos 20 es igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos que B1 más B2 tendría que ser 60 y que 10 veces B1 es igual a 20 veces B2. Si hacemos esta relación, B1 es igual a 20 B2 entre de 10, 2 B2. Si hacemos esto, resolvemos, entonces B1 más B2 sería 2 B2 más B2, sustituimos B1, 60, 3 B2, 60, B2, 60 entre 3 es 20. Y entonces B1 es 40. B1 es 40. Dice, ¿cuánta agua fría requerimos? Pues tendría que ser 40. Entonces queremos 40 de agua fría y 10 a 50 grados para tener 60 a 30 grados centígrados. ¿De acuerdo? Así lo resolveríamos. Dice, el aire es una mezcla 79% en volumen. Es de nitrógeno y 21 de oxígeno. Calcule la densidad del aire en condiciones estándar, suponiendo que la mezcla se comporte idealmente. Bueno, condiciones estándar, ya comentamos que son 298 Kelvin y una atmósfera. ¿De acuerdo? También otra de las cosas, sabemos que por ciento volumen podemos demostrar que es por ciento mol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si tenemos PV igual a nRT, entonces nosotros tenemos el volumen, me queda nRT entre dP. Entonces el volumen de nitrógeno sería moles de nitrógeno. El volumen de oxígeno sería N de oxígeno por RT entre dP. Si calculamos el porciento volumen, por ejemplo de nitrógeno, sería el volumen de nitrógeno, sería N de nitrógeno RT entre dP, ¿verdad? Entre el número total sería N de nitrógeno, que sería el volumen RT entre dP, más número de moles de oxígeno RT entre dP. Si factorizamos RP entre dP nos queda N, N2,
entre NN2 más N de oxígeno. Y aquí se queda RT entre dP, RT entre dP, se cancela, ¿verdad? Y esto nos queda igual, esto que tenemos aquí se llama Y, o composición. Obviamente lo vamos a multiplicar todo por 100 y me va a quedar que es el por ciento mol. Entonces, ya teniendo eso, que el por ciento volumen es lo mismo que el por ciento mol en los gases, pues podemos calcular el peso molecular promedio, que se define como la sumatoria del peso molecular, ¿sí?, multiplicado por la fracción mol de I, ¿sí? Entonces aquí el peso molecular del nitrógeno sería 28 gramos por mol, la fracción mol del nitrógeno es 0.79. Peso molecular del oxígeno es 32 gramos sobre mol, por la fracción es 0.21. ¿Cuál sería el peso molecular promedio? 28 por 0.79 más 0.21 por 32. Nos quedaría 28,84 gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado. Bueno, ahora viene algo con lo que vamos a cerrar. Dice un problema de termodinámica que tiene que ver con la ecuación de, es una ecuación que se llama ley de Henry. Nos dice que tenemos un gas que está en equilibrio con un líquido, ¿sí? Y nos dice que la cantidad del gas que se disuelve equivale a una K por una presión parcial. Entonces aquí nos dice que tenemos agua, hagan de cuenta que hay agua, y por lo tanto se crea una zona como de vapor. Aquí hay una zona donde tenemos vapor de agua y también tenemos oxígeno, que es el gas. Nos dice que calculemos la concentración del oxígeno en el líquido, es decir, X acuoso, ¿sí?, para el oxígeno. Entonces la constante de equilibrio aquí sería X acuoso entre D, presión parcial de X. Ya nos dan la constante, nos dicen que la constante para el oxígeno es tal. Solo necesitamos despejar X. Pero nos dan la presión de vapor del agua. Y nosotros necesitamos la presión de vapor del oxígeno. Entonces la presión de vapor del agua más la presión parcial del oxígeno tendría que ser igual a ¿qué? A una atmósfera. Entonces la presión parcial del oxígeno sería una atmósfera menos la presión de vapor del agua, 0.03126 atmósferas. Esto nos quedaría 1 menos 0.03126, 0.96874 atmósferas. Teniendo esa presión PO0, que aquí le vamos a llamar PX, pues únicamente despejamos X acuoso. Sería la K por PX. Y la K es 1.28 por 10 a la menos 3. Si lo hacemos así sería 1 sobre mol sobre atmósfera multiplicado por la presión, que sería atmósfera. Dice la K, dice la solubilidad, la presión para la concentración del gas. Entonces X en el acuoso tendría que ser 1.28 por esta ecuación por punto 96894, por 1.28 x a la menos 3, y quedaría 1.239 por 10 a la menos 3. Esa sería la fracción. ¿De acuerdo? Pues bueno, eso es lo que nos solicitan.
¿sí? Pues bueno, con ello terminamos. De aquí ya viene un problema de Olimpiada Internacional y es lo último que quizás vamos a ver. O unos ejercicios ya de Olimpiada Internacional. Ya con esto terminamos todo lo que respecta a Olimpiadas a nivel estatal y a nivel regional. Pues bueno, si te gustó, por favor, compártelo y suscríbete al canal. De otra manera, también pues yo deseo que esta información en realidad te sea útil para tus estudios. Pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Saludos.